Parece una lasaña, pero no lo es. Es una parmigiana de berenjenas. Un plato italiano súper fantástico, delicioso y tradicional. Lleva solo berenjenas, salsa de tomate, queso parmesano y mozzarella. Es la fina del mundo. Tienes que probarlo. Empezamos cortando las berenjenas. Tenemos que cortarlas más o menos de unos 5 milímetros. Si tienes uno de esos cuchillos para verduras, es lo ideal, porque te ayudará a hacer un corte bien limpio. Una vez terminado, pasamos a ponerle un poco de sal encima de las berenjenas y lo dejamos a colar durante un par de horas. Este pasaje no es obligatorio, pero te ayuda a sacarle el agua de vegetación de la misma berenjena, que suele ser un poquito amarga y al mismo tiempo difícil de digerir. No tengas miedo a ponerle demasiado sal, porque tanto después tenemos que lavar estas berenjenas con agua, así que toda la sal en exceso se irá. Así como está, lo vamos a dejar descansar durante una hora, hora y media. Durante este tiempo, toda el agua de vegetación de la berenjena se saldrá. Una vez pasado el tiempo, como podemos ver encima de la berenjena, quedan estas gotitas de agua, que simplemente es la agua que ha sacado la misma berenjena. Así que hemos logrado lo que queríamos. Ahora la vamos a enjuagar bajo el agua rápidamente y la aplastamos con las manos de manera que suelten toda el agua. Así quedarán más sequitas. Una vez hecho esto, la vamos a poner encima de un poco de papel de cocina o de un trapo limpio si prefieres. Y la secamos un poco. Perfecto, una vez hecho esto, pasamos a freír las berenjenas. Las pongo en aceite bien caliente y intento freír alrededor de unos 170 grados, porque a esa temperatura no se estarán quemando y al mismo tiempo es demasiado caliente para que la berenjena tenga el tiempo de absorber aceite. Así te quedarán crujientitas y sabrositas, sin el sabor del aceite. Una vez terminado el video podrás ir en la cajita de descripción a ver todos los ingredientes y también todos los utensilios que utilizo en la cocina. Por ejemplo, este termómetro para freír me ha costado solo unos 10 euros y está genial porque detecta la temperatura de manera muy rápida. Así que, por ejemplo, cuando el aceite se vuelve demasiado caliente, puedo bajar el fuego y cuando veo que se está bajando demasiado, lo puedo subir. Así de no llegar nunca a la temperatura de humo. ¿Sabe lo que es el punto de humo? No. Mira, te dejo aquí arriba el video donde explico todo a propósito de freír. Te va a encantar. Y aquí, chicos, tenemos nuestras berenjenas que hemos frito y hemos puesto encima de un papel absorbente. Tenemos nuestra salsa de tomate que hemos preparado simplemente dorando un poco de cebolla dorada dentro una sartén y hemos dejado nuestros tomates a cocinar hasta que se vuelvan bien concentraditos. Las hojas de albahaca naturalmente no pueden faltar, frescas, que le dan un saborcito fantástico. Si quieren ver cómo preparo mi salsa de tomate, les dejo el link aquí arriba. O si no tienen tiempo, podrán siempre utilizar una salsa de tomate ya lista. El único consejo que me siento de darte a la hora de preparar la salsa de tomate es que la hagas cocinar bien. Tiene que resultar bastante densa y compacta, porque si no, después toda el agua que le queda la irá soltando dentro del horno. Y para resolver esto tendrás que cocinar más tiempo la parmigiana dentro del horno. Así que yo te recomiendo de hacerla bien densa. Pasamos entonces a cortar la mozzarella en trocitos pequeñitos y la ponemos encima de un colador. De esta manera sueltará todo el exceso de suero o de leche que absolutamente no queremos dentro de nuestra parmigiana, porque si no se va a volver súper aguadito. Y es por esta razón que no vamos a utilizar una mozzarella de búfala, porque la mozzarella de búfala, sobre todo si es buena, tiene un montón de leche. Y pasamos finalmente a armar nuestra parmigiana. Abajo le vamos poniendo un poco de salsa. Y encima de la salsa, nuestras berenjenas. Encima un poco de salsa de tomate. Un poco de queso parmigiano y nuestra mozzarella. A mí me gusta también romperle unas hojas de albahaca fresca. Tomate, albahaca y el mundo te sonríe. Así es. Y pasamos con el segundo estrado de berenjenas. ¿Listo? Y seguimos como antes, parmigiano, salsa de tomate,
Mucha gente le pone también huevo duro, albóndigas, jamón, hasta salame, salchicha, de verdad de todo. En Sicilia se utiliza muchísimo, pero sinceramente a mí me gusta proprio comerlo así. Porque el sabor que tiene la berenjena junto con la salsa de tomate es algo de verdad maravilloso, es divino. Es un poco como hacer la pasta a la norma, de lo cual se le dejo el link aquí arriba. Uno de los platos más tradicionales de Italia. Pero escúchame a mí, si es la primera vez que estás haciendo una parmigiana, hazla así, básica, natural, porque sientes todo el sabor. Es fantástico. Seguimos con las últimas berenjenas. El parmigiano un poquito más porque es el último estrado. Y también le ponemos mozzarella. En esta última etapa hagan esto, rompan la mozzarella con las manos. De esta manera se amplifica el efecto de la mozzarella que hila. Este plato tiene algo de maravilloso porque es como comer una lasaña pero sin pasta. Entonces la pueden comer también la gente que tiene intolerancia al gluten. Y eso es fantástico. Pero aparte de esto, lo que me gusta a mí muchísimo es que nosotros italianos comemos pasta casi todos los días. Y una vez comer un plato que te recuerda la pasta, pero no tiene pasta, fabuloso. Fabuloso. Mamma mía, qué bueno. Y ahora, así como está, la vamos a poner en el horno precalentado a 200 grados durante unos 30 minutos. Nos vemos después. Ok chicos, estamos. Y miren chicos, qué maravilla. ¡Wow! Ahora lo dejamos aquí unos 10 minutos a descansar para que absorba todos los sabores y también sea más fácil de cortar, porque si lo cortas inmediatamente es mucho más probable que se te rompa todo. En cambio, si se enfría un poquito, toda la parmigiana se compacta. Y ahora que ha pasado el tiempo, finalmente vamos a probar nuestra parmigiana. Me encanta porque la parte de arriba se le ha quedado crujientita y dentro en cambio está súper suavecita. Wow. Me encanta porque la parte de arriba se le ha quedado crujientita y dentro en cambio está súper suavecita. Mamma mía, miren aquí. Miren aquí. Mamma mía, toda la Sicilia en un plato. Fantástico. Las berenjenas literalmente se derriten en la boca. Le hemos cocinado tan bien que no ha quedado para nada aceitoso. Súper delicado. Fantástico. Y la salsa de tomate con su ligera acidez va a equilibrar el sabor dulce de las berenjenas. Es un sueño. Mamma mía. Y bueno chicos, espero que prueben en casa esta delicia y que me cuenten en los comentarios cómo le quedó. Yo por mientras sigo comiendo mi fantástica parmigiana. Los quiero muchísimo y nos vemos aquí el próximo fin de semana. Chao chicos, bye bye.